Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a Palabra Profética. En esta hora y en esta tarde vamos a ver un tema muy especial, un tema muy hermoso y que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, hermano. Y el tema es el perdón de Dios y sus beneficios. Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a Palabra Profética. Comenzamos. Yo quisiera que pudiéramos leer la palabra del Señor y después levantar una pequeña oración para que el Señor sea quien nos edifique y su Espíritu sea quien abra nuestro entendimiento. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38. Les va a estar apareciendo por ahí en su pantalla para que puedan acompañarme. A los que tengan su Biblia, si gustan buscar el versículo específicamente. Y dice de la siguiente manera: entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con su perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y basaba sus pies y los ungía con el perfume. Aleluya. Vemos la historia de una mujer que al encontrarse con Jesús, al percibir la presencia del Señor Jesús, tuvo arrepentimiento y sintió una necesidad enorme de correr a los brazos de Jesús, de correr a los pies de nuestro Señor Jesús. Hoy en día, la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, hombres y mujeres, cometemos tantas acciones en contra de Dios, pero no llegamos a un arrepentimiento genuino. Muchas veces las personas hoy en día, esta generación hoy en día, cometemos acciones que desagradan a Dios, acciones que van en contra de la voluntad de Dios, y a veces ni siquiera llegamos a un arrepentimiento, no solamente genuino, sino que ni siquiera pasa por nuestras mentes que somos personas que estamos haciendo algo malo. Pero así como pasó con esta mujer, que dice la palabra del Señor que corrió a los pies de Jesús, que corrió a los brazos de Jesús buscando ese perdón, así sucede con nosotros. Tal vez hay una etapa de nuestra vida donde nosotros pasamos por alto o pasamos totalmente como si fuera un momento de ignorancia, el que nosotros nos demos cuenta de nuestras fallas, de nuestros errores, de las acciones que están lastimando el corazón de Dios. Pero es entonces cuando Dios comienza día con día, semana tras semana, año tras año, va y toca la puerta de nuestro corazón, va y toca la puerta de nuestra mente, va y busca que nosotros lleguemos a un arrepentimiento a tal grado que llega un momento en el que su luz ilumina nuestra oscuridad, y al iluminar nuestra oscuridad es entonces cuando nosotros podemos ver hacia nosotros mismos y darnos cuenta de nuestros pecados, darnos cuenta de esas fallas, de eso sucio, de esas manchas que estaban en nosotros y que no habíamos percibido durante años, durante mucho tiempo. Y es ahí cuando sentimos esa necesidad de correr a los brazos de nuestro Señor, a correr a los brazos de nuestro Señor Jesús, a los pies, y postrarnos delante de Él con un corazón humilde y darnos cuenta que habíamos fallado, darnos cuenta que estábamos pecando. Y es que justamente así pasó en mi vida. Por eso es que nosotros debemos saber que cuando la presencia de Dios está cerca de nosotros,
debemos saber cómo identificarla y debemos darle libertad a Dios en nuestra vida, darle ese permiso a Dios de que obre en nuestra vida y nos lleve al arrepentimiento. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Así que en esta hora la presencia de Dios, yo sé que va a llegar ahí donde tú estás, amigo, amiga, hermano. Y es importante que te acerques confiadamente a Dios, porque Él siempre nos recibirá para darnos su perdón. Yo recuerdo cuando llevaba una vida desenfrenada, cuando llevaba una vida ignorando la voluntad de Dios, ignorando que Dios tenía un plan para conmigo y para con todos. Le fallaba a mi familia, le fallaba a mis padres, le fallaba a mi hija, le fallaba a todo mundo, aún a mis amistades. Pero llegó el momento en que Dios empezó a visitar mi vida una y otra vez. Entonces el Señor tocaba la puerta de mi corazón. Recuerdo todas esas noches en donde yo me encontraba solo, cuando ya no estaba la droga, cuando ya no estaban los amigos, cuando ya no estaban las voces, cuando ya no estaba la tecnología que me hacía ignorar por completo mis errores. Y llegaba esos momentos cuando estaba en cama solo y sin nadie. Era entonces cuando Dios me visitaba. Y era ahí donde Dios me hacía meditar en mis errores, a tal grado que llegó un momento en el que dije: ya no quiero ser el mismo. Estoy cansado de esto. Ya no quiero decepcionar a mis padres. Estoy cansado de esto. Ya no quiero fallarle a mi familia. Quiero ser alguien mejor. Yo sé que puedo ser mejor. Y entonces comenzó a brotar una pequeña raíz y una pequeña flor de arrepentimiento en mi vida. Fue entonces así cuando me acerqué a los pies de Cristo. Y cuando me acerqué a la casa de Dios, yo recuerdo completamente cuando me acerqué y la hermana que estaba en la entrada, lo primero que me dijo fue: hermano, te estábamos esperando. Y me dio la mano. Cuando yo le di la mano, inmediatamente pude verla, sus ojos, pude ver que me estaba dando la mano, pero más allá de todo lo que mis ojos terrenales estaban viendo, podía ver cómo Dios me estaba recibiendo. Podía ver cómo Dios me estaba recibiendo con sus brazos, cómo Dios me estaba recibiendo con un abrazo, cómo Dios me estaba abriendo las puertas, aún sabiendo todo lo que yo había hecho. Él me estaba recibiendo en esa hora. A pesar de mis errores, Él me estaba abriendo sus puertas en esa hora. Fue entonces cuando entré y la predicación me cambió la vida. Ese mismo día me arrepentí de mis pecados y le dije al Señor: ya no quiero ser el mismo. Y Él me cambió, me selló con su Espíritu Santo y me dio la seguridad en mi corazón de que había sido perdonado, no por el hombre, sino por Dios. Así que, hermano, hoy es el día en el que Dios quiere hacer una obra perfecta en tu corazón. Por eso Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. En el oportuno socorro. Es importante que nos acerquemos confiadamente, como lo había dicho hace un momento, que nos acerquemos con confianza, con esa confianza de que Jesús nos va a perdonar, porque el enemigo siempre nos va a querer hacer sentir que no somos dignos del perdón de Dios, y no debemos dejar que el pecado que hay en nuestra vida impida que podamos buscar y reconocer el gran perdón de Dios en nuestra vida. Uno de los errores que cometemos como seres humanos es decir este pretexto: yo voy a ir a la casa de Dios o voy a buscar de Dios cuando deje de pecar,
cuando deje de hacer las cosas que estoy haciendo. Es uno de los peores errores y una de las mejores mentiras que el enemigo mete a nuestra mente. Después de yo haber recibido el perdón de Dios, yo quería compartir esta sensación, esta vida maravillosa con todos los que yo conocía, con mi familia, amigos, aún con los que no conocía, aún con los que nunca había compartido tiempo. Yo quería compartirlo con todos. Pero la mayoría de la gente me decía: yo buscaré de Dios cuando deje de hacer esto. Cuando deje de drogarme, cuando deje de mentir, cuando deje de robar, cuando deje de hacer esto, cuando deje de ver lo que no debo ver. Y es una de los peores errores que podemos cometer, porque separados de Dios es imposible que dejemos de pecar. Separados de Dios es imposible que dejemos de hacer lo malo, porque es su perdón quien nos va a limpiar y es su presencia y su espíritu quien nos van a guiar a vivir una vida en santidad, a vivir una vida apartada, una vida con un entendimiento que nos vamos a poder nosotros discernir entre lo bueno y entre lo malo, y no solamente decidir, sino que también vamos a poder elegir con la libertad que Cristo nos da cuando nos perdona. Aleluya. Por eso es importante que busquemos el perdón de Dios, que no esperemos, que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, confiando en que el Señor ya nos está esperando y podamos hallar ese oportuno socorro, ese socorro en el momento ideal, antes de que tu familia se pierda, antes de que mueras, antes de que pierdas a un ser querido, antes que puedas dañar tu salud, antes que lo que estás haciendo llegue y toques fondo y no puedas recuperar muchas de las cosas que el pecado te hizo perder. Así que hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón. Cuando buscamos el perdón de Dios con una actitud humilde, el Señor nos limpiará y va a restaurar nuestra vida. Y todo lo que el pecado haya contaminado o haya afectado, Él lo va a limpiar. Lo que esté afectado, Él lo va a sanar. Lo que esté contaminado, Él lo va a descontaminar. Pero es importante que nos acerquemos a Dios, que no esperemos. Y es que el acercarte a Dios y el que tú seas perdonado por Dios tiene infinidad de beneficios. Y yo voy a mencionar uno de ellos, porque hay infinidad, solo voy a mencionar algunos. Como punto número 1 es que el perdón de Dios va a restaurar nuestra comunión con Dios. Es decir, va a restaurar la amistad que yo tengo con Dios, la relación que yo tengo con Dios, la voz de Dios que me quiere hablar, ahora la voy a poder oír y voy a poder ser dirigido por ella. Volver en una amistad con Dios es una experiencia inigualable, única, porque la Biblia dice que su espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Asimismo, su espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos perdonados, porque Él dejó las 99 ovejas por ir por ti y por mí, porque Él dejó las 99 ovejas que estaban sanas y resguardadas para ir por nosotros, que estábamos perdidos, que estábamos lastimados. Imagínate una oveja que está lastimada sin poder pararse, herida sin poder pararse y sin poder regresar. Aún queriendo esa oveja regresar a casa, no podía regresar. El perdón de Dios es tan maravilloso que deja las 99 ovejas y va por aquella que está lastimada, enferma, sucia, para cargarla y traerla de vuelta a casa, para abrazarla, para perdonarla, para cuidarla. Por eso la Biblia dice y establece, cuando Jesús le dice a todos, porque todos le decían, es que ¿por qué tú comes con los pecadores? Es que ¿por qué tú te sientas con ellos? Y el Señor les dice, es que yo no vine a este mundo a estar con los que son sanos, sino vine a los enfermos. Él viene por ti y por mí.
y nos ofrece una nueva oportunidad, una vida nueva. La historia de la palabra del Señor nos dice en el libro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y nos comienza a narrar la historia de una mujer que había sido encontrada en acto de adulterio. Y había una multitud de fariseos que querían apedrearla hasta la muerte porque la ley de Moisés mandaba a que eso se hiciera. Pero los fariseos le decían a Jesús: ¿y qué vamos a hacer? Yo te estoy hablando del mismo Jesús que hoy te está diciendo: hoy es el día de que tú llegues al arrepentimiento y yo te perdone. Hoy es el día de tu milagro. Entonces los fariseos le decían a Jesús: ¿qué debemos hacer si la ley nos dice que debemos apedrearla hasta la muerte? Jesús, esperando un poco y escribiendo en el suelo, espera. Y lo primero que les dice a cada uno de ellos, a cada uno de la multitud y de los fariseos: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Se empezaron a ir uno por uno. Se empezaron a ir uno por uno. Al grado que el Señor Jesús le dijo a la mujer: ¿y dónde están los que te persiguen? ¿Dónde están los que te acusan? Ella dice: ninguno, Señor, no hay nadie. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero vemos este final, que después de todo lo que sucedió, vean lo que le dice: ni yo te condeno. Porque el hombre la estaba condenando, mas Jesucristo no la condenaba. El hombre te puede estar condenando a ti, me puede condenar a mí, pero Jesucristo no nos está condenando, pero nos dice: vete y no peques más. No podemos hacer un juicio moral si no sabemos lo que está detrás de todo eso. Así que el Señor hoy te dice: vete, no te quedes en el mismo lugar del pecado. Vete y corre a la nueva vida, a la nueva oportunidad que el Señor hoy te quiere brindar a ti y a tu familia, a ti y a todos los que amas. La oportunidad que Dios te está dando, aunque nadie crea en ti, Dios está creyendo en ti. Debes de tener el coraje y la determinación para aprovechar esta oportunidad. Debes de ser determinado y aprovechar esta oportunidad. No es casualidad que estés viendo este video. Así que todo esto y el perdón de Dios nos va a permitir disfrutar una nueva vida. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Con el perdón de Dios siempre habrá una propuesta mejor de vida, una vida nueva y una vida abundante en gracia y en misericordia, lleno de propósitos eternos. Porque Cristo dice que seremos hechas nuevas criaturas. Hermano, hoy yo vengo a decirte que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y es la tercera vez que digo esto, no porque lo quiera repetir, sino porque Dios realmente está tocando la puerta de tu corazón. Acepta el perdón de Dios en tu vida y permite que hoy Dios haga de ti una nueva persona, un hombre mejor, una mujer mejor. Supérate y deja que el propósito de Dios sea manifiesto con su perdón. Así que hoy yo quiero declarar que tú eres limpio y eres sanado. Yo bendigo tu vida. Así que si hoy quieres declarar que tus pecados y quieres exponerlos delante de Dios, ahí donde estás, hoy Dios te perdona. Así que vamos a levantar una oración. Señor Jesús, yo te pido por mi hermano, mi hermana que están viendo este video, que tú sanes su corazón, que tú bendigas su vida.
Y Señor, tú les abras esos ojos espirituales y comiencen a vivir esa vida extraordinaria que tú tienes preparado para ellos. Que todo pecado sea cortado y que toda influencia que el enemigo quiera tener en contra de ellos sea abatida. Señor, que tu amor y tu perdón sea manifiesto en ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hoy es el día donde Dios te perdona. Bendiciones.